En esta oportunidad, el curso de capacitación virtual se denomina Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro. Presentamos aquí el índice, básicamente cuál es la estructura de este curso, el cual consta de los objetivos, el marco legal, el procedimiento de elaboración de los documentos del estándar y el procedimiento escrito de trabajo seguro, las definiciones más importantes referente a estos dos documentos, y ya yendo a más detalle hablaremos sobre los procedimientos escritos de trabajo seguro y el estándar de trabajo. Finalmente comentarles que vamos a realizar una pequeña evaluación mediante la plataforma virtual Socrative en tiempo real. Por lo tanto, se les recomienda prestar la máxima atención a la capacitación y así poder cumplir el objetivo de evaluación. Como objetivos de capacitación podemos indicar que debemos conocer la importancia de los estándares de trabajo y procedimiento escrito de trabajo seguro en la legislación peruana. Son mencionados cada uno de estos documentos debido a que justamente son parte fundamental de una buena gestión de seguridad en una mina. Otro objetivo importante es reconocer y diferenciar justamente estos dos documentos, el estándar de trabajo y el procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los puntos que hacen que un documento se utilice en un momento? ¿Y cómo es que podemos reconocer cada uno de ellos? Respecto al marco legal, podemos indicar que uno de las normas más importantes en minería, como es el Decreto Supremo 024 y su modificatoria, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector minero, ¿verdad? Específicamente en su artículo 98 indica que el titular de la actividad minera y con participación de los trabajadores deberán elaborar, actualizar e implementar tanto los estándares de trabajo que están especificados en el anexo 9 del Decreto Supremo 024/2016 y los procedimientos escritos de trabajo seguro que están especificados en el anexo 10 del Decreto Supremo en mención. Estos documentos podrán ser incluidos dentro de sus respectivos manuales, ¿no? El artículo es bien claro al respecto e indica que estos documentos, tanto los estándares de trabajo y los procedimientos escritos de trabajo seguro, que denominamos PETS, deben ser distribuidos y deben ser instruidos los trabajadores para que su uso sea obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo. Todos conocemos que durante las diferentes fiscalizaciones o auditorías internas, esto es una de las partes importantes en la propia auditoría fiscalización. La revisión de los procedimientos y de los estándares en campo para ver si se realiza el cumplimiento o no del mismo. Ya en el artículo 99 indica que para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les debe explicar mediante estos estándares y PETS de la actividad que van a realizar, asegurándonos el entendimiento y la puesta en práctica, verificando eso in situ, ¿no? en campo. Para actividades que no son rutinarias, que no están identificadas en un IPRC línea base y que no cuentan con PETS, se deberá implementar lo que es el análisis de trabajo seguro, el ATS. Esto está especificado en el anexo 11 del Decreto Supremo 024/2019. Para cerrar un poco la idea, el
La herramienta de gestión de seguridad, el ATS, es un documento también importante y que podría denominarse equivalente a lo que es un IPC continuo, con la diferencia específica, como lo menciona acá la diapositiva, que describe actividades no rutinarias o no identificadas en el IPC línea base, ¿correcto? Por decir un ejemplo, trabajadores que tienen la función de mecánicos entienden que hay diferentes actividades que se pueden hacer en el día, ¿no? Por ejemplo, los volqueteros realizan de manera rutinaria, ¿verdad? El cambio de llantas, el cambio de aceite, ¿no? Son actividades rutinarias. Y una actividad no rutinaria sería una actividad que en un determinado tiempo, por así decirlo, en el año, se realiza una o dos veces en ese año. Entonces, esa es la diferencia fundamental en la cual se debería utilizar un ATS o un IPC continuo. El IPC continuo pues, se realiza o se trabaja de manera diaria, como un elemento de gestión, de herramienta de gestión. En el artículo 129 indica que todo titular de actividad minera establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para que los trabajadores, para poder atender trabajos de alto riesgo. En el decreto 024 especifica que estos trabajos de alto riesgo, entre ellos tenemos espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones mayores a 1,50, trabajos en altura, trabajos en eléctricos en alta tensión, instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos y otros trabajos valorados como de alto riesgo en el IPC. Como comentario de los diferentes actividades de alto riesgo en nuestra unidad minera, nosotros hemos identificado trabajos como espacios confinados, trabajos en caliente, ¿verdad? Excavaciones y zanjas, altura y adicionalmente el tema de bloqueo y señalización. Eso estaría contemplado dentro del punto 7 de este artículo 129. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de elaboración de los documentos, tanto del estándar y los PETs. Tenemos como un primer punto la elaboración, para lo cual el supervisor del área, junto a los trabajadores designados, elaborarán un primer borrador del procedimiento. Luego pasará a una etapa de revisión, en la cual el borrador ya redactado se distribuye o se coordina con las personas involucradas para que puedan sugerir alguna modificación en la fase de revisión y consulta. Como tercera parte tenemos la aprobación. Este documento se revisa y luego se remite para la aprobación en los responsables específicos. En el siguiente paso tenemos la distribución. Una vez aprobado el documento, refrendado por las personas responsables de las áreas, deberán realizarse la distribución tanto de manera física como de manera electrónica, los cuales deberán ser controlados por las áreas y se generarán registros de las entregas. Por último paso, en la elaboración de un documento tenemos la mejora. En este paso, se realizará una revisión del procedimiento a solicitud de un trabajador, o cuando se quiere revisar el IPC, o cuando haya habido un evento, ¿verdad? Y por último también quizás por pedido del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es en esas circunstancias en donde se revisa nuevamente el documento y se realiza la mejora del documento establecido. En la siguiente parte mencionamos las siguientes definiciones de los procedimientos y de los estándares.
Primero vamos con lo que son los PETs. En este caso, ¿qué es un PETs? El PETs es un documento que contiene justamente la descripción específica de la forma de cómo vamos a llevar a cabo una tarea de manera correcta desde el inicio hasta el final, y que se divide en un conjunto de pasos consecutivos y sistemáticos. Este procedimiento escrito de trabajo seguro va a responder a la pregunta de cómo vamos a hacer el trabajo o tarea de manera correcta. También indicar que los que elaboran este PETs deben ser elaborados por personas que participan en la ejecución de la tarea, ¿verdad? Porque son los que mejor conocen cuáles son las condiciones, cuáles son los riesgos o qué necesidades se tiene para realizar ese trabajo específico. Se considera en este caso tanto a la supervisión y al personal de campo en la elaboración del PETs. El propósito final de este PETs es aplicar justamente medidas que eviten o minimicen esos riesgos que pueden generar una lesión o el deterioro de la salud de los trabajadores que están involucrados en esa tarea. La estructura de un PETs es como se muestra en la figura de la izquierda. Tenemos como documento referencial, que en este caso transporte de equipos en camioneta, una estructura donde tenemos personal, equipos de protección personal, equipos, herramientas y materiales, procedimientos, restricciones. También en este formato veremos cómo es que están establecidos los controles de versión o revisión, ¿verdad? Habíamos hablado que estos documentos deben ser revisados de manera continua debido a ciertas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo haber ocurrido un evento o un incidente. Y también habíamos mencionado que esto debería ser revisado para poder asentar esta vía de la revisión. Se han generado estos casilleros en donde se menciona quiénes preparan el documento, quién revisa el documento y quién aprueba el documento. Este sería entonces la carátula principal de todos los procedimientos escritos de trabajo seguro. Y ya entrando más a detalle, tenemos que en la parte del punto de personal se tendrán en cuenta el listado de personal que realizará el trabajo del procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Se detallará por cargo específico, ¿verdad? Si vamos a realizar una tarea en donde va a tener la actividad un topógrafo, pues se pondrá como perfil de puesto el topógrafo, ¿verdad? Si el supervisor va a realizar la inspección respectiva, será el supervisor quien esté integrado este punto de personal. Hablando de equipos de protección personal, básicamente lo que se detalla son esos equipos de protección personal obligatorios por los cuales el trabajador debe contar a la hora de realizar esa actividad, ¿no? Y que lógicamente ha sido identificado en el IPRC línea base. En el punto 3 tenemos como equipos, herramientas y materiales esos equipos o materiales que deben ser utilizados en la realización de la tarea, ¿verdad? Aquí quería un poco entrar a detalle que deberíamos ser bien específicos en cuanto al tipo de equipo o material a utilizar. Si por ejemplo voy a utilizar un tipo de cemento para poder realizar una actividad, entonces debería especificar qué tipo de cemento, ¿no? La cantidad de cemento para poder tener una idea macro de cómo es que se va a realizar ese trabajo, ¿verdad? Asimismo en los equipos o herramientas. Si voy a trabajar con un esmeril, tendré que conocer las características específicas de ese esmeril, ¿no? Con qué voltaje o con qué potencia va a trabajar, para que así, sabiendo estas especificaciones, yo pueda tomar las medidas o los controles más adecuados para la tarea. Dentro del PETs también tenemos como parte del mismo el tema del procedimiento específico, ya como capítulo, ¿no? En esta parte lo que haremos es describir
los pasos consecutivos o sistemáticos de la forma de cómo realizar la tarea, desde el inicio hasta el final, considerando siempre pasos secuenciales de la actividad, medidas de controles necesarios y cómo redactar de forma simple y corta, de fácil entendimiento, para poder generar una comunicación efectiva. ¿Okay? Comentarles que justamente cuando se hacen las inspecciones en campo referente a los diferentes procedimientos, es aquí donde nosotros entramos a verificar ya más a detalle este trabajo específico. Y aquí es donde vamos a verificar cuáles son los controles que tiene que realizar esa tarea. Y eso debemos verificar en campo, ¿verdad? Si para una actividad se indica que el trabajador tiene de por sí usar una mascarilla, una máscara de media cara con filtros para polvo, pues verificaremos en campo si efectivamente se cumple este tipo de controles. También indicarles que hay otro punto donde habla sobre las restricciones, en donde diremos qué actividades o qué situaciones podrían suceder para que el trabajo que se está realizando pare de manera inmediata, ¿no? En este caso, la mayoría de veces son no cumplimientos de medidas de seguridad y que puedan causar un accidente, ¿no? También es importante saber que dentro de los procedimientos escritos de trabajo seguro se habla sobre los controles de versión. También, como habíamos mencionado, la aprobación de los mismos documentos por las partes interesadas, en este caso los gerentes o superintendentes o jefaturas del área específica donde se va a ejecutar esa tarea o este proceso. Ok, respecto al estándar de trabajo, este documento contiene básicamente modelos, pautas, patrones, en donde se establecen ciertos criterios, ¿no? Donde la empresa pues da como cumplimiento de alguna actividad específica. Normalmente estos son requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, etc. Los estándares de trabajo también son elaborados por el personal que va a participar en la ejecución de la tarea, ¿no? Quienes son los que conocen a mayor detalle el trabajo a realizar. El propósito de este estándar básicamente es trabajar, si bien es cierto, con calidad, pero también con seguridad. La estructura de un estándar de trabajo es como lo mostramos en la figura de la izquierda, ¿verdad? En donde de manera rápida podemos mencionar que tiene objetivos, alcances, referencias legales, definiciones y abreviaturas, especificaciones del estándar, responsabilidades, registros de control de documentación, revisión, anexos, etc. En el objetivo lo que queremos lograr es explicar cuál es la razón de este estándar para realizar esa actividad. En cuanto al alcance, definimos cuáles son los límites en los procesos de los cuales interactúa y pueda darse cumplimiento a este estándar de trabajo. En la parte 3, lo que queremos refrendar es básicamente las referencias legales u otras normas específicas en las cuales se apoya este estándar de trabajo. En el punto 4 hablamos sobre las diferentes definiciones para poder realizar este estándar y se explica de una forma clara y concisa los conceptos que se puedan utilizar en este estándar para entendimiento de todos los que van a utilizarlo. En cuanto a las especificaciones del estándar, aquí entramos a la descripción del paso a paso, igual como hicimos en el procedimiento escrito de trabajo seguro. En este punto es donde vamos a ver a detalle cómo es que se va a realizar la actividad del estándar de trabajo, ¿no? En el punto 6 tenemos los responsables que van a hacer que este documento de trabajo normalizado se cumpla, ¿verdad? Tanto
en la revisión, ¿no?, y en la aprobación de este documento. Y en el punto 7 hablamos sobre los registros, controles y documentación complementaria a este estándar que ayudará justamente a que se cumpla o se realice este estándar. Por ejemplo, en actividades donde tendríamos un izaje de un equipo X en planta, y para lo cual hay un estándar de trabajo, un documento importante que debe complementar esta actividad o este estándar es una tabla de cargas en la cual vamos a determinar si es factible poder izar algún elemento en la cual conozcamos tanto las dimensiones y el peso y la distancia donde se va a colocar ese izaje. Entonces, para cerrar el tema del punto 7, son documentos complementarios al estándar que van a ayudar a realizarlo de mejor manera este estándar. En cuanto a la revisión, tenemos el detalle específico de la versión que vamos a tener del documento. Vuelvo a recalcar, los documentos tanto del estándar como los procedimientos escritos de trabajo seguro van a ser documentos que van a ser modificados durante el tiempo, ya sea por un pedido del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sea por un pedido de los trabajadores mismos o por el caso de que haya un evento específico. En los anexos ya entraríamos al detalle de esos registros que vamos a utilizar en el punto 7 y que hemos mencionado, ya un poco descritos de manera secuencial. Y ya para finalizar, vamos a pasar un video muy iterativo para reforzar esos conceptos que hemos mencionado en toda la capacitación. Entonces vamos a ponerles el video para que ustedes vean conceptos importantes de los beneficios de un procedimiento de trabajo seguro.
Muy bien, y con esto hemos terminado la capacitación virtual referente a estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, y luego se absolverán las preguntas o dudas que hayan podido surgir de la misma presentación. Gracias.